Este es Carl Icahn, el hombre más peligroso de Wall Street. Icahn ha hecho su fortuna de 4.000 millones a base de ganar poder e influencia en empresas hasta arruinarlas. Icahn despedía CEOs, devoraba consejos directivos y dejaba a miles de empleados sin trabajo, todo mientras se convertía en una leyenda y vendía sus posiciones ganando cientos de millones. Os hablo de empresas como Netflix, Herbalife, Apple o Blockbuster. Icahn es un hombre que se define a él mismo en Twitter así: algunas personas se hacen ricas estudiando inteligencia artificial. Yo hago dinero estudiando la estupidez natural. La historia de Icahn es una locura. Los sindicatos hicieron huelgas contra él, se arruinó en la bolsa, fue el CEO de una aerolínea, se enfrentó a Bill Ackman en la televisión pública por Herbalife y hasta se le ha acusado de tener un esquema Ponzi. Pero lo mejor es su libreta donde apunta la gente a la que quiere pegar en la cara. Ahora, ¿cómo empezó todo? Carl Icahn nació en 1936 en Queens, Nueva York. Su padre, Michael Icahn, era un judío bastante pesimista que trabajaba como cantor de una sinagoga, pero que según su propio hijo era bastante ateo y comunista. Su madre era Bella Icahn, una mujer con personalidad fuerte y decidida que trabajaba como maestra de primaria en un colegio público. La familia crió a Carl en un barrio bastante modesto, Far Rockaway. Su infancia fue bastante dura, pero no por falta de dinero, sino porque los padres de Carl eran bastante duros y le exigían la perfección en todo lo que hacía. Querían que su hijo fuera pura disciplina y trabajo duro. Icahn estudió en la Far Rockaway High School y sus profesores lo describieron como un chico brillante, pero un poco rebelde. Bella quería que su hijo lograra lo que ellos no pudieron: entrar en una universidad de prestigio. Pero su padre no confiaba demasiado en él. Ya os he dicho que era bastante pesimista. De hecho, su relación era muy distante y sin muestras de cariño. Pero un día, de golpe, quiso vacilar a Icahn Jr. y le dijo: oye, si entras en Yale, Harvard o Princeton, te pagaré la matrícula. ¿Por qué lo hizo? Pues básicamente porque nunca antes nadie de ese barrio había entrado en una universidad de la Ivy League, y menos un judío de clase media de Queens. Todo el mundo esperaba que Icahn fracasara, pero Carl quería callar algunas bocas, así que fue con todo. Pero desgraciadamente no entró en una, sino que lo aceptaron en las tres. Quien se ríe último, ríe mejor, ¿no? Icahn eligió Princeton y se fue, pero no sin antes tener una aventurilla. Antes de comenzar el curso, Icahn pasó un verano trabajando en Atlantic Beach, una playa llena de ricachones que venían a descansar del ruido de Nueva York y a tomar unos daiquiris de fresa. Icahn trabajó alquilando cabañas en esa playa. Su sueldo dependía de la generosidad de los ricos, vamos, de las propinas. Y más o menos Icahn se sacaba unos $100 a la semana. Sin embargo, un día unos jóvenes banqueros le vieron la cara de inocente y lo invitaron a jugar al póker. Icahn les dijo que vale, y se jugó todos los $100 que había ganado esa semana. Y la verdad es que lo tumbaron bastante rápido. En 30 minutos lo había perdido todo. En una entrevista, Icahn dijo: desde joven me di cuenta de que para ganar no bastaba con jugar el juego, tenías que controlarlo. Para cualquiera, este habría sido el final, pero para Icahn, él quería su venganza. Volvió a casa, se compró 3 libros de póker y vio que el póker no era suerte, sino matemáticas. Estudió durante toda la semana y volvió a jugar. Esta vez se cargó a los banqueros. Carl no solo recuperó los $100, sino que ganó 800. Y así fue como se pagó su estancia en Princeton. Icahn, ahora sí, entró en la carrera de filosofía y no le fue nada mal. Tradicionalmente, los estudiantes con mejores notas, los cerebritos, compiten por el premio a la mejor tesis de último año. Él participó con el problema de formular una explicación adecuada del criterio empirista de significado, la cual podéis descargaros por internet. Lo sé, no se entiende nada, pero es que el propio Icahn a día de hoy admite que cuando lo vuelve a leer no sabe ni lo que escribió él. La cuestión es que ganó el premio y a los 21 años se graduó. En ese momento, su madre tenía grandes sueños para él. Quería que su hijo tuviera una carrera respetable y lucrativa. La respuesta estaba clara: Carl debía ser médico. Según Icahn, su madre era bastante ególatra y todo lo que hacía y todo lo que decía estaba bien. Tenía la respuesta para todo y eso le metió mucha presión al joven Icahn. Además, su padre tampoco ayudaba. Le dijo que su madre era buena en el arte, que él era bueno cantando, pero que su hijo no tenía ningún talento.
así que lo mejor era que se metiera médico y que por lo menos ganara dinero. Icahn, sometido a tanta presión, acabó entrando en la Universidad de Nueva York para estudiar medicina en 1957. Durante los primeros meses intentó adaptarse. Pasó un tiempo haciendo prácticas en una clínica, pero finalmente eso acabó en un experimento fallido. No era para él, así que lo dejó y decidió buscar otro camino. What did your mother say when you dropped out of medical school? Was she disappointed? That's just a euphemism. Well, you needn't come home anymore. You made the great mistake of your life. Ahí pensó, ya verás cuando se entere mi madre la hostia que me va a meter. Así que optó por unirse al ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque una vez te alistas, ya no puedes salir. Y ahí su madre no podía ir a buscarlo para que volviera a medicina. Pero eso del campo de tiro tampoco era lo suyo. Icahn odiaba la disciplina militar. Le daba absolutamente igual el trabajo. Así que encontró un hobby, ganarle el salario a sus compañeros. Icahn jugaba con sus compañeros al póker y los destrozaba. Y no es coña, ganó entre 20.000 y 25.000 dólares, nada mal para esa época. Y claro, al final le pilló el gustillo y se dio cuenta de que eso de ganar dinero sí que era para él. Así que encontró su camino en un lugar completamente distinto, Wall Street. En 1961, Icahn consiguió su primer trabajo de prácticas en Dreyfus & Co., un broker pequeño en Manhattan. Ese año empezó a ganar mucho dinero. Tenía una novia de la cual se sabe poco, ya que en esa época no había Insta, pero sí que la tengo de este Galaxy convertible blanco que se compró, un buen carro. Lástima que rápidamente, en el 62, el mercado tuvo una gran corrección. El Dow Jones bajó a 535 puntos después de un rally de 2 años. Y Icahn perdió rápidamente entre 50 y 100.000 dólares. Ya no recuerda si perdió primero a la novia o al coche. En ese momento no pudo ni pagar el alquiler, así que decidió meterse a broker de opciones, ya que vio que era donde podía despegar su carrera. Y lo hizo básicamente por dos variables. Uno, el mercado de opciones era de nicho, y dos, estaba libre de competencia. Además, como instrumentos complejos, las opciones le permitían a Icahn crear estrategias más creativas. Este mercado estaba dominado por unas pocas compañías, que cobraban los precios que querían y tenían unos márgenes excesivos por cada transacción. Aunque no era ilegal, estas prácticas hacían que los inversores no tuvieran transparencia y no supieran si estaban obteniendo o no un buen precio. Carl se dio cuenta de que podía marcar la diferencia. ¿Cómo? Dando información de manera transparente y limpia. Para ello, creó el Midweek Option Report. Se me ocurrió algo llamado informe de opciones de mitad de semana que le diría a la gente: esto es lo que deberíais obtener por vuestras opciones y esto es lo que habéis obtenido, estáis jodidos. Este boletín informativo le permitió a Icahn ganarse la confianza de los clientes. Con el tiempo se convirtió en uno de los mejores brokers de opciones de Nueva York, pero su ambición no se detuvo ahí. Una de las principales estrategias de Icahn era hacer arbitraje, es decir, aprovechar la diferencia de precio entre dos activos. Por ejemplo, imaginad que Icahn estaba operando en los años 70 y un día detectaba una oportunidad. Había el precio en la bolsa A, donde una acción cotizaba a 100, y en la bolsa B, la opción para comprar esa acción cotizaba a 95. Aquí Carl tenía una oportunidad clara de arbitraje. Podía comprar la opción en la bolsa B por 95 y vender la acción en la bolsa A por 100, ganando una diferencia de 5 dólares por acción. Sin embargo, Carl tenía un problema. Para hacer arbitraje necesitas ser rápido, porque esa diferencia de precios es muy pequeña y se puede desvanecer. Lo que ocurre es que Carl no podía operar directamente con el exchange o con la bolsa de turno, sino que lo tenía que hacer a partir de intermediarios. Esto hacía que Icahn fuera más lento, pero para operar directamente, sin intermediarios, había una solución. Necesitaba un asiento en la New York Stock Exchange. Este asiento, que no era más que una licencia, costaba bastante dinero. El problema era que Carl en ese momento no lo tenía, así que tuvo que recurrir a su tío, un empresario que creía en su sobrino y que nunca había hecho ningún préstamo. Pues nada mal para empezar, ya que le prestó 400.000 dólares, aunque no le salió nada mal la inversión. Icahn consiguió el asiento y ganó más de 350.000 a finales de la década de 1960. Volví a hacer pasta, y Icahn no es como Buffett, que lleva viviendo desde 1958 en la misma casa. De hecho, soy tan friki que lo comprobé por mí mismo. Icahn se lo gastó, y a lo grande. Se mudó de su pequeño apartamento al Upper East Side, y luego a los entornos más exclusivos de Sutton Place. Y cuando estaba ascendiendo,
volvieron las complicaciones, en este caso con los reguladores. La empresa de ICANN fue culpada de violar varias leyes de valores en 1934, incluyendo las que veis en pantalla. ICANN también fue multado a título personal. La NISE puso multas. La empresa de ICANN recibió una multa de $25.000 y ICANN personalmente fue multado con $10.000, aunque ya me diréis que son 10.000 para ICANN. A pesar de que esto eran migajas para él, ICANN empezó a ver un cambio en Wall Street y también en el entorno económico. La economía estaba evolucionando y emergían oportunidades para empresarios audaces como él. Entendió que el arbitraje clásico ya era limitado y se dio cuenta de que había muchas empresas infravaloradas en el mercado donde los accionistas no estaban ganando dinero. Los directivos de estas empresas generalmente poseían pocas acciones y cobraban unos salarios inflados por no hacer nada. Para evitar ser adquiridos y perder sus áticos de lujo en los rascacielos de Nueva York, los directivos creaban muros en las empresas. ICANN se dio cuenta y decidió reventar esos muros y cargarse a todo el que estuviera dentro. Y es posible que esto que os estoy explicando ya lo hayáis oído antes, pero no lo sepáis. Seguro que algunos de vosotros habéis visto la película de Wall Street, protagonizada por Charlie Sheen, antes de que su hobby preferido pasara de ser actuar a, bueno, otra cosa. ¿A quién no le gusta el gran Gordon Gekko, con su pelo engominado, su puro habano y sillón de cuero, dando caña por todo Wall Street? Bien, pues ICANN ayudó a coescribir el guión y una parte de Gekko está inspirada en él. ICANN entendió que si intentaba tomar el control de una compañía podría beneficiar a sus accionistas, así que empezó a comprar acciones o participaciones significativas en diferentes compañías cotizadas en bolsa y una vez dentro empezó a influenciar con sus decisiones. Sus métodos incluían persuadir a los directivos para que liquidaran la compañía o la vendieran a un precio superior. Si los directivos no cooperaban, ICANN ganaba votos de los accionistas para entrar dentro de la junta directiva, y si eso tampoco, tranquilos, que compraba la empresa entera lanzando una OPA hostil. Estos son solo algunos ejemplos. La cuestión es que ICANN entraba en una compañía y se cargaba a quien fuera necesario para sacar valor. En resumen, compraba barato e intentaba vender caro. Y vamos si lo hizo. Los años 80 fueron una década dorada para Wall Street. OPAs hostiles, guerras corporativas, magnates sin escrúpulos luchando por el control de las grandes empresas de Estados Unidos. ICANN fue uno de los precursores de estas estrategias y se le conocía popularmente como un corporate rider o asaltante corporativo. Y lo sé, ahora es cuando tendría que traeros casos morbosos de inversiones que hizo ICANN, donde hubo una lucha de poderes, información confidencial, huelgas, despidos, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Yo solo os digo que hay un caso en el que el abogado que ganó el juicio sacó 600 millones en 3 semanas y le dijo a ICANN que se lo gastaría en pussies. Todo empezó con Tappan. This tap and touch can defrost, then roast, bake, stew or simmer. Just tap and touch. Tappan browns the food. Tappan makes everyday Mother's Day. Surprise mom with the new Tappan Touch from these Tappan dealers. Tappan era una empresa de electrodomésticos que había sido sólida durante décadas, pero estaba sufriendo pérdidas por primera vez en 40 años, y las acciones se derrumbaron. ICANN vio una oportunidad. En 1978 las acciones cotizaban a solo $7. ICANN estaba convencido de que la compañía valía al menos 22. Tappan estaba mal gestionada, habían hecho una muy mala adquisición, pero el equipo gestor era incapaz de revertir esa situación. Al principio, ICANN no hizo mucho ruido, llamó al CEO, Donald Blasius, y le dijo que había comprado entre 10.000 y 15.000 acciones. Según Blasius, ICANN parecía un inversor amigable, interesado en el futuro de la empresa, y lo veía como un accionista pasivo. Sí, claro, Blasius. ICANN pasivo, te la coló como quiso. Lógicamente, ICANN solo estaba actuando, era una fachada. ICANN reconocía a Blasius como un líder competente, pero sin la experiencia para gestionar esa crisis. A principios de 1978, ICANN compró más de $3 millones en acciones y se convirtió en uno de los principales accionistas. Para él, una manera de ganar dinero era buscar un comprador externo, lo que se conoce como White Knight o Caballero Blanco, el cual adquiriría la empresa a un precio superior y salvaría del dragón a los accionistas. Pero eso enfureció al equipo gestor de Tappan, que no quería vender, y se la intentaron jugar a ICANN. Querían hacer una adquisición con una emisión de acciones, para uno, diluir a Carl,
y 2, bajar el precio y espantar a potenciales compradores. Icahn vio la jugada e intentó meterse dentro de la junta directiva. Blasius y el resto del equipo de Tappan lo rechazaron, y esto dio lugar a una proxy fight o lucha de poderes. Este método consiste en convencer a los accionistas de una compañía para que den su voto y respalden ciertas propuestas. En estas luchas, ambas partes intentan convencer con sus argumentos a los accionistas para que apoyen su visión sobre la empresa. En la de Tappan ganó Icahn y por fin consiguió meterse dentro de la empresa en 1979, con un asiento en la junta directiva. Aunque Blasius intentó mantenerlo al margen, Icahn rápidamente comenzó a meter hostias, metafóricamente claro, en las reuniones. Según Carl, Blasius estaba demasiado centrado en proteger su propio puesto como CEO en lugar de mirar por los accionistas. Mira, Carl, le dijo, no quiero que digas nada en mis reuniones. Si no interfieres con el resto de la junta, podremos llevarnos bien. Blasius se fue directo a la lista negra de Icahn, de gente a la que quiero pegar en la cara. La tensión llegó a un punto crítico cuando Blasius propuso la compra de otra empresa. Icahn vio esa mierda de adquisición, según él, y se puso como una moto. ¿Saben una cosa, chicos? Esto es probablemente una de las peores decisiones de la historia económica. Estamos comprando esta empresa por 10 veces su valor real y todo esto es para salvar el trabajo a Don Blasius. Icahn seguía lo suyo. Compraba acciones sin parar y no dejaba de buscar un caballero blanco para Tappan hasta que la junta se dio por vencida. A Tappan no le quedó otra que buscar compradores potenciales que les gustaran también a ellos, sobre todo para evitar que el propio Carl Icahn, que no dejaba de comprar más y más acciones y que cada vez tenía más poder, lanzara una OPA hostil y se comprara toda la compañía. Al final, ¿quién quiere estar bajo el control de Icahn? 7 u 8 meses después de la intensa lucha, en 1979, la junta encontró a la gigante sueca Electrolux, que acabó comprando Tappan por $18. Carl obtuvo un beneficio de 2.7 millones de dólares. Y dijo, no se trata de derrocar juntas directivas por diversión, sino de hacer lo correcto para los accionistas. En Tappan demostré que había un valor significativo que la dirección estaba ignorando. Mi trabajo era encontrarlo y desbloquearlo. Y aunque esta operación le fue de perlas, no todo fue tan fácil para Icahn, sobre todo cuando se tuvo que enfrentar a toda una aerolínea. TWA presents the difference between getting you where you're going and leading the way. En los años 80, las aerolíneas dominaban el transporte global y Transworld Airlines era una de las más emblemáticas. Pero en 1985, la empresa estaba en problemas. Los sindicatos tenían una relación tensa con el entonces CEO Ed Meyer. Viendo esa situación, ¿a que no sabéis quién empezó a comprar? Efectivamente, Carl Icahn. Primero, compró a 9,50. Y poco a poco pasó de tener un 5% a un 20%. Él siempre tenía un mismo modus operandi, que podríamos resumir en invertir, ganar influencia, hacer cambios y vender más arriba. Pero en este caso, Icahn desobedeció sus propias reglas. Él afirmaba que no tenía ningún interés en dirigir una empresa, solo buscaba un retorno en su inversión, pero en este caso se empezó a enamorar de TWA. Icahn quería la empresa para ser el nuevo CEO. Cuando Ed Meyer le pidió que no intentara tomar el control, Icahn respondió, al más puro estilo Icahn, solo mírame. Lo que siguió fue una batalla de titanes. Icahn estaba dispuesto a tirar a todo el consejo por la borda, presentó amenazas de acciones legales, o le entregaban el control o convertiría sus vidas en un infierno. Ed Meyer contraatacó y buscó desacreditar a Icahn públicamente en discursos y entrevistas, acusándolo de querer desmantelar la aerolínea para llenarse los bolsillos. Incluso los empleados de TWA se unieron a la lucha y organizaron protestas en Nueva York con carteles que ponían Stop Carl Icahn. Pero Icahn seguía con su plan, ofrecer a los accionistas comprar la compañía por $18 la acción. Si el consejo de TWA no aceptaba, Icahn amenazaba con reemplazar a toda la junta directiva con técnicas legales poco regulares o poco conocidas. Los directivos podían 1. Ceder ante Icahn o 2. Enfrentarse a su destitución. Pero parece que TWA encontró una tercera vía.
buscar su propio caballero blanco. Fue entonces cuando apareció Resorts International con una oferta de $22 por acción. Pero claro, ICANN tenía una gran parte de las acciones y también tenía que votar a favor de la adquisición. Pero no os penséis que ICANN estaba tan enamorado de la aerolínea. Todo tiene un precio, pero 22 no era el de ICANN. Carl no aceptó el trato y siguió comprando más acciones. Con Resorts fuera de juego, la última esperanza de la empresa fue Frank Lorenzo, el magnate detrás de Texas Air, que hizo un jaque. Lorenzo ya era una figura importante en la industria de la aviación. Había adquirido Texas International Airlines y Continental Airlines años antes. Ahora tenía los ojos puestos en TWA. Su oferta inicial fue de $20, lo cual no entusiasmó mucho a ICANN, pero él no se opuso. En cambio, salió públicamente diciendo que estaba dispuesto a aceptar un acuerdo con Texas Air. Pero ICANN exigió $23 por acción, 9 millones en honorarios legales y 7 millones adicionales en otros costes. Ahora sí, ese era el precio. Si Texas aceptaba la oferta, ICANN se iría con muchos millones sin tener que pelear más. Si no aceptaban, ICANN podría básicamente tener todo el control. Pero aquí Lorenzo cometió dos graves errores. Primero, subestimó la influencia de los sindicatos de TWA. Lorenzo era un tipo conocido en el sector para bien y para mal, ya que también era famoso por su historial de reducir costes y enfrentarse a los trabajadores, cosa que no gustó al sindicato y debilitó su posición. Y segundo, también subestimó a ICANN y se opuso a aumentar su oferta por encima de $23, pensando que ICANN estaba buscando una salida rápida de esa operación. Así lo dijo: Carl nunca tomará el control de esta aerolínea, no voy a pagarle más, es un cerdo. Lorenzo, por favor, no lo calientes. ICANN estaba ahí para quedarse. Los sindicatos de TWA, sí, los que habían salido con pancartas de Stop ICANN, ahora se unieron a él en secreto, ya que no querían que el sucio de Lorenzo les bajara el salario. Pero ICANN tampoco era la mejor opción. Las reuniones entre Carl y los sindicatos eran todo menos pacíficas. ICANN usaba tácticas agotadoras, como empezar las reuniones por la noche y cambiar constantemente los términos acordados. El representante de los pilotos dijo: Carl, te desgasta. Negocia hasta la madrugada, hablas de algo completamente irrelevante como el béisbol o la inseminación artificial y luego regresa al punto clave cuando ya estás cansado. Las reuniones se volvieron conocidas por sus gritos y amenazas. En una de las sesiones, el representante de los sindicatos perdió los estribos con ICANN, lo que acabó en una guerra de gritos. Después de semanas agotadoras de negociaciones, ICANN consiguió algo muy positivo: que le dieran las concesiones salariales que pedía, y de esta forma podía bajar los salarios de TWA a cambio de darles una participación en la compañía. Así pudo fortalecer su posición. Las concesiones prometían una mejora del flujo de caja de TWA entre 200 y 300 millones. Y como dice el cojín de ICANN, el flujo de caja positivo es felicidad. Pero Texas Air tenía una última bala. Decidió aumentar su oferta de 23 a 26. ICANN no cedió y aumentó su participación al 45% de las acciones. Finalmente, Lorenzo y su equipo abandonaron la batalla. Y sin otras alternativas viables, el consejo de TWA aceptó la oferta de ICANN. En 1985, ICANN se convirtió en el dueño de la aerolínea. Pero la situación no mejoró de inmediato. A medida que avanzaba con su estrategia de reducción de costes, volvieron los problemas con el sindicato y su representante Vicky Frankovic. Volvieron a las negociaciones y el sindicato se vio de nuevo obligado a ceder, aceptando reducciones salariales drásticas y condiciones laborales. Pero el coste de esa victoria fue alto. Las quejas sobre el servicio al cliente aumentaron, los vuelos se retrasaban constantemente y eso no pintaba bien. A esto se le sumó una importante decisión del nuevo CEO, el propio ICANN. La primera medida que impuso fue vender las rutas internacionales más valiosas de la empresa a American Airlines por 445 millones. Esta operación generó una inyección de liquidez para la empresa, pero a la misma vez también hizo que perdiera una gran parte de su ventaja competitiva. A finales de la década de los 80 la compañía alcanzó un punto crítico. ICANN había conseguido bajar costes, pero a expensas de cargarse la compañía. En el 93, ICANN finalmente decidió que su tiempo con TWA había llegado a su fin, vendió su participación y renunció como CEO. Para principios de los años 90, TWA estaba en ruinas y era incapaz de competir con gigantes como American Airlines, Delta y United. En 2001, TWA se declaró en bancarrota por tercera vez y fue adquirida por la propia American Airlines.
ICANN ganó millones, pero tuvo costes graves para su reputación hasta que llegó el caso Texaco. En 1984, Getty Oil, una de las grandes petroleras de la época, estaba en negociaciones avanzadas para fusionarse con Pennzoil, otro peso pesado del sector. El acuerdo estaba sellado, 10.000 millones, en ese momento la mayor adquisición de la historia. Los ejecutivos ya estaban abriendo el cava y celebrando la victoria cuando de repente apareció la amante, Texaco, con una oferta aún más alta. Getty, impresionada, le dio plantón a su marido Pennzoil en la boda y aceptó la oferta de Texaco. Indignada por la ruptura, Pennzoil demandó a Texaco alegando que la compañía había interferido ilegalmente en el trato que ya estaba firmado. Y para este juicio, Pennzoil contrató a Joel Jamal, uno de los abogados más feroces de Wall Street. Y algo importante es que Jamal solo cobraría su parte si ganaba el caso. Durante el juicio, Jamal presentó pruebas contundentes de que Texaco había roto el acuerdo, y el jurado falló a favor de Pennzoil, otorgándole 10,5 mil millones de dólares en daños y prejuicios, incluyendo 600 millones en intereses. Para Texaco esto fue devastador, era incapaz de pagar esa cantidad, así que la compañía se declaró en bancarrota en 1987. Había pasado de hacer el mayor acuerdo de la historia a tener la mayor quiebra de la historia. Con Texaco al borde del colapso, Carl Icahn vio una oportunidad. Empezó a comprar acciones. Icahn sabía que Texaco tenía activos valiosos y que el acuerdo podía renegociarse. Icahn llamó al CEO de Texaco para buscar esa renegociación. Le dije que iba a contar desde 12 y que cuando llegara a un número que me gustara, pararía. Y si no llegábamos a un acuerdo, no haríamos nada. 12, 11, 10, 5, 4, 3. ¿Está bien? Vamos a hacerlo por 3. Icahn se reunió con Joe Jamal. Y como os digo, era un abogado bastante excéntrico, que llevaba unas botas de punta con piel de serpiente y volaba con su propio avión privado. En este caso quedaron en un bar por la mañana, un lugar poco convencional para negociar miles de millones, la verdad. Icahn, después de un par de quejas de Jamal y de un par de gin tonics mañaneros, consiguió cerrar el trato por 3.000 millones. Y ahora pensaréis que Jamal es un mal abogado, como ha bajado de 10.000 millones a 3.000 millones. Pero no os equivoquéis, a Jamal de poco le servían 10.000 millones si no se podían pagar. Él solo cobraba si recibía el dinero, y esos 3.000 millones le hicieron ganar 600 millones por solo 3 semanas de trabajo. Pero lo mejor es que Icahn le preguntó: ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Y Jamal le dijo: I'm going to buy pussies, lo cual no voy a traducir, que si no me desmonetizan. Pero esto no acaba aquí. ¿Cómo no? Carl Icahn tenía una mala relación con la junta directiva de Texaco. Criticó públicamente a altos ejecutivos por lo que consideraba una mala gestión que había llevado a la empresa al borde del colapso. Icahn dijo que como mayor accionista de Texaco merecía un control significativo de las decisiones. Sin embargo, Bob Norris, que era el presidente del comité de accionistas, rechazó los intentos de Icahn por despedirlo como presidente. Icahn, acostumbrado a dominar en estas situaciones, quedó derrotado, así que presentó un plan de reorganización para los accionistas. Si el equipo gestor de Texaco no podía maximizar el valor de la empresa, Icahn se aseguraría de que alguien más lo hiciera, incluso si eso significaba vender Texaco por partes. Al final, la empresa tenía un retorno sobre el capital de apenas el 5%, mucho menor que el promedio de la industria. Los accionistas de Texaco tenían que decidir entre el plan de Icahn o el plan de la empresa. Al final esto nos lo podemos imaginar como si fueran dos presidentes luchando por el poder y cada uno daba sus argumentos para ganar votos. El día de la votación finalmente llegó el 17 de junio de 1988, en el Westin Hotel de Tulsa, Oklahoma, donde desde el principio el evento fue cuidadosamente diseñado por Texaco para inclinar la balanza a su favor. El entorno no podía ser más hostil para Icahn, incluso los pequeños detalles parecían diseñados para joderlo. Por ejemplo, al llegar al hotel, Icahn tuvo que hacer cola junto con los jubilados accionistas que apenas tenían 100 acciones. La reunión fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. Texaco movilizó a sus simpatizantes, quienes dominaron la sala con sus apasionados discursos a favor de la compañía. Si dejamos Texaco en manos de Icahn, sería como darle un Stradivarius a un gorila. Sí, yo tampoco sé a qué se refiere, pero suena bien. A medida que avanzaba la reunión, quedó claro que Icahn se enfrentaba a una derrota inevitable. El resultado fue ajustado,
41% contra 58%, pero Texaco logró mantener el control. Aunque ICANN no logró hacerse con el propio control del directorio, utilizó el impulso para negociar una salida favorable. Las siguientes semanas empezó a vender sus participaciones con una buena prima, e incluso habiendo perdido, se notó su influencia en Texaco, ya que lo primero que hizo la compañía fue aplicar la propuesta de ICANN, que era vender activos no esenciales. En entrevistas posteriores, ICANN describió su participación en Texaco como: a veces perder el control no significa perder la batalla. Lo importante es que Texaco cambió para mejor, y eso es lo que realmente importa. Y bueno, también los millones que se metió en el bolsillo. Tras sus batallitas de los años 80 y 90, ICANN estuvo dando guerra en muchas otras compañías como USX, Marvel Comics, Blockbusters, RJR Nabisco, etc. Hasta que llegó el nuevo milenio, a los años 2000, donde tendría lugar la batalla más dura, polémica y conocida de Wall Street, Herbalife. Un presunto caso de esquema Ponzi, donde ICANN y el gran inversor Bill Ackman apostaron miles de millones uno contra el otro, llegando a amenazarse e insultarse en la televisión pública, y donde solo quedaría un ganador, que fue a nuevo milenio, nueva estrategia. ICANN Enterprises, contra todo pronóstico, empezó a invertir en empresas tecnológicas como Netflix o Apple. Y esto fue gracias a su hijo, Bret Icahn, quien también trabajaba en el sector. Y aunque hacía un poco menos de ruido que su padre, lo cual no es difícil, Bret le dio grandes ideas. En 2012, Netflix estaba con la transición de un modelo de distribución de DVDs a una plataforma de streaming global, algo que muchos veían arriesgado. En ese momento no era la sólida compañía que conocemos hoy en día, de hecho, estaba en un mal momento. Tras un éxito inicial, los directivos decidieron que era momento de reestructurar la compañía y subir los precios de la suscripción, lo cual no gustó a los suscriptores, quienes cancelaron sus cuentas en masa. El valor de Netflix se desplomó en unas pocas semanas. Parecían destinados a quebrar, pero entonces intervino el gran tiburón ICANN, en este caso aconsejado por su hijo. Adquirió un 10% de la empresa cuando nadie quería sus acciones. Su inversión fue de 320 millones a $58. Sí, a 58. Lo sé, ojalá yo también hubiera comprado. Acto seguido, la directiva cambió su enfoque. Imagino que estaban cagados con ICANN y se concentraron en recuperar la buena relación con los consumidores. Y aquí ICANN, la verdad es que estuvo bastante pasivo. Normalmente hubiera entrado y hubiera destrozado todo lo que hubiera pillado, pero aquí decidió confiar en las decisiones del CEO, Reed Hastings, y para el año siguiente las acciones no solo se habían recuperado, sino que se habían disparado. 2 años después, ICANN vendió obteniendo un beneficio de $2.000 millones. Inspirado de nuevo por su hijo, ICANN también empezó a invertir en Apple en 2013, cuando la compañía tenía 15.000 millones en caja líquida y un flujo de efectivo impresionante. Recordad que el flujo de caja es felicidad. ICANN vio que la compañía tenía tanta liquidez que lo que podía hacer para aportar valor a los accionistas era recomprar sus propias acciones. Les envió una carta e incluso cenó con Tim Cook, pero en este caso el viejo ICANN se actualizó. Ya no tenía que ir a reuniones para liarla, lo podía hacer por Twitter. Así que puso este tweet en el que reveló que había invertido en Apple, lo que provocó que el valor de la compañía subiera en 17.000 millones en cuestión de horas. Apple, que en ese momento también tenía a Buffett entre sus accionistas, diciendo lo mismo, lanzó un programa de recompra de acciones por valor de 200.000 millones. ICANN salió de su posición en 2016 y entre Netflix y Apple ganó 3.000 millones. Pero después de esta bonita historia de amor, llegamos a una de terror. En 2013, ICANN protagonizó una de las peleas más mediáticas en la historia de Wall Street. El enfrentamiento fue contra Bill Ackman, un inversor multimillonario guaperas de 2 metros al que llaman el Baby Buffett. Y sí, ese que parece su hijo soy yo. Ya le avisé de que haría este vídeo. Ackman era un inversor activista tan polémico hace unos años como el propio ICANN. El objetivo de su conflicto, Herbalife, una empresa de suplementos nutricionales. Herbalife is a global nutrition company that sells our products exclusively through a network of people just like you. ICANN no sabía nada de Herbalife hasta que Bill Ackman entró. Ackman afirmó públicamente que Herbalife era un fraude y un esquema piramidal que explotaba a sus distribuidores, especialmente a personas de bajos ingresos. Para demostrarlo, apostó $1.000 millones en contra, esperando que el valor de las acciones de Herbalife se desplomara.
Ackman incluso organizó ruedas de prensa y campañas para convencer al público y a los reguladores de que la compañía debía ser investigada y cerrada. De hecho, en 2011, el CEO Michael O. Johnson era el mejor pagado en Estados Unidos, con 89,4 millones de dólares. Y bueno, ya solo con ver cómo actúa en sus presentaciones, yo no invertiría en la empresa ni loco. Convencido de que estaba ante una gran estafa, empezó una posición corta en los 45 dólares de 1.000 millones contra la empresa. Ahora, ¿qué es una posición corta? Pues antes que explicaroslo yo, os dejo que os lo explique el propio Ackman. Imagine for a moment that a friend of yours collects rare coins, and you have the view that those coins are going to go down in value. So the way you would short those coins is you call up your friend and say, "Can I borrow a few of your coins?" And he says, "Sure," and you borrow the coins. You then sell them for the $1,000 each that they sell for in the market at the time. And then you wait for them to drop in value, and you turned out to be right, and the coins dropped in value to $500. You go back into the market, you buy them back for $500. You've sold them for $1,000. You've repurchased them for $500. You've made $500 on each coin, and then you return the coins to your friend. Your friend is in the same place he was when he started, and he has the same coins that he started with. You might have to actually pay him something for borrowing the coins because he loaned them to you. You might pay him an interest rate, so he's happy because he's made an interest rate. He's made interest lending you the coins. You've made money profiting from the decline in the value of the coins, and that's short selling. That's when it works. Al principio todo fue bien para él, puesto que compró el 12 del 9 de 2012 y Herbalife cayó un 40%, pero el 15 de febrero de 2013 Herbalife subía rápidamente. Nadie sabía por qué, hasta que se reveló que el famoso inversor activista Carl Icahn había entrado. En lugar de unirse al ataque, Icahn apostó a favor de la compañía y en contra de Ackman. Para Icahn, Herbalife no era un esquema piramidal, sino una empresa legítima que podía resistir las críticas. Y esto ya venía de lejos. Icahn y Ackman ya habían tenido historial. Hacía 10 años habían hecho un trato e invertido en un negocio. Hubo problemas y el contrato era algo ambiguo, lo que acabó con Ackman denunciando a Icahn en los tribunales por 10 millones, siendo Icahn el que finalmente perdió y tuvo que sacar la cartera. Después de eso, Bill fue a la prensa y alardeó de la victoria. Mal hecho, Bill, no cabrees a la bestia. Así que pensad lo que queráis y también dejadme vuestra opinión en los comentarios, pero mi humilde punto de vista es que a Carl Icahn le daba igual Herbalife y estaba simplemente ahí para intentar vengarse de Bill Ackman. Y utilizó su compra para provocar lo que se conoce como un short squeeze, algo que pasó también en el caso de Reddit y GameStop, que básicamente, y a modo de resumen, es cuando presionas mucho a alguien que está en corto, como en este caso Bill Ackman apostando en contra de una compañía, y este se ve forzado a salir de su posición, haciendo que la acción suba rápidamente en bolsa. Y la disputa se volvió tan tensa y tan mediática que acabó explotando en la televisión nacional. I told Carl after the whole thing, he called me up and he literally said, "You know, Bill, we can be friends now." Okay, I wish I had a recording of the conversation. I simply said to him, I said, "Look, Carl, you are no friend of mine," and that was it. I never said that I want to be friends with you, Bill. I wouldn't be friends with Carl. you. And you said to me you'd like to be friends so that we could invest together. Carl, I have no interest. Do you think I want to invest with you? Okay, let's move on. I would invest with you. Let's you move were the on. last man on earth. Let's move on. Y Ackman dijo, esto no es solo una batalla financiera, es personal. Y Icahn le respondió, Ackman está equivocado y me aseguraré de que todo Wall Street lo sepa. Durante los siguientes años, las acciones de Herbalife comenzaron a subir. Ackman perdió gran parte de su apuesta y tuvo que salirse de la posición afrontando pérdidas masivas. Icahn dijo, este fue un juego de egos y Ackman simplemente no estaba preparado para jugar conmigo. Finalmente, Icahn salió de su inversión con cientos de millones de dólares en ganancias. Aún así, como curiosidad os diré que Herbalife desde entonces ha caído muchísimo. De hecho, está por debajo de cuando entró Ackman, o sea que a día de hoy estaría ganando bastantes beneficios con su corto. Y él mismo dejó un tweet diciendo, es un muy buen día para mi corto psicológico en Herbalife, y es un día aún mejor para que el mundo vea fracasar uno de los mayores esquemas piramidales. Pero bueno, desde entonces Icahn ha ido apilando sus miles de millones, o al menos hasta mediados de 2023, cuando su fortuna cayó drásticamente de 18.000 millones a tan solo 8.000 millones. ¿Cómo? Pues porque una firma de investigación financiera acusó a Icahn de operar un esquema piramidal.
Hindenburg Research, una firma de investigación financiera, acusó a ICANN de operar como un esquema piramidal. ¿Cómo ICANN? ¿Eso es lo que aprendiste de Herbalife? El informe decía que ICANN pagaba dividendos insosteniblemente altos, que cotizaba a una valoración desproporcionadamente alta y que la empresa tenía un sobreapalancamiento. La reacción del mercado fue inmediata y brutal. Las acciones cayeron un 25% el primer día, borrando miles de millones en capitalización de mercado. En el transcurso de las siguientes semanas, el precio de las acciones acumuló una pérdida superior al 60%, marcando su peor retorno en décadas. Antes del informe, ICANN tenía un patrimonio neto de 18.000 millones según Forbes. Gran parte de esta riqueza, en concreto el 85%, estaba ligado a las acciones de su empresa. Sin embargo, tras el desplome, su patrimonio se redujo en más de 10.000 millones en cuestión de semanas. Que también os digo, con 10.000 millones yo por lo menos vivo 100 vidas. ICANN respondió como no a este informe. Las acusaciones de Hindenburg Research son infundadas y carecen de mérito. Este informe es simplemente un ataque oportunista de una firma de vendedores en corto que busca obtener beneficios rápidos a costa de ICANN Enterprises y sus accionistas. La verdad, yo creo que esto acabará en un par de demandas y poco más. Y para nada cambia la trayectoria de ICANN. Con más de 87 años, Carl sigue siendo uno de los mayores titanes de Wall Street. Su conglomerado, ICANN Enterprises, continúa manejando inversiones multimillonarias en sectores como tecnología, energía, bienes raíces y casinos. Este vídeo también tiene una parte ética y moral. Habrá gente que diga que lo que hace ICANN es una abominación, ya que entra en empresas sin preguntar y se carga todo lo que puede. Según él, lo hace a beneficio de los verdaderos dueños de la empresa, los accionistas, si ve que el equipo directivo es mediocre. Y él nunca ha negado que también saca un beneficio, claro. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. Aunque la era de los corporate riders ya ha quedado atrás, ICANN sigue liderando como uno de los inversores activistas más influyentes, cuestionando a CEOs, presionando juntas directivas y buscando siempre maximizar el valor para los accionistas y para sí mismo, claro. Como él mismo dice, nunca he hecho esto por los aplausos ni por el reconocimiento, lo hago porque amo ganar y eso no cambia con la edad. Y algo que tampoco ha cambiado con el tiempo son las políticas monetarias de los bancos centrales. ¿Qué me decís si os digo que lo que hace hoy Powell y Lagarde es lo mismo que ya se hacía en el 1700? ¿Y qué me decís si además os digo que quien creó estas políticas creó una de las burbujas financieras más grandes de la historia? Había matado a un hombre en un duelo, escapado de la horca y pasado años como un exiliado fugitivo. Ese hombre era John Law, y si quieres descubrir su loca historia, que compite perfectamente con la de ICANN, clica en el vídeo que te dejo en pantalla. Nos vemos ahí.